Muy buenos días, mis queridos hermanos, bienvenidos a este nuevo programa, a este nuevo devocional de esta mañana, día miércoles. Damos gracias a Dios porque el Señor nos permite una vez más poder compartir con cada uno de ustedes un mensaje, una palabra de aliento, de fortaleza para cada uno de nuestras vidas, para nuestros corazones y dar comienzo a un nuevo día en las manos del Señor. Qué bueno es que podamos ser instruidos por el Señor en esta mañana y tener un mensaje, una palabra que nos aliente, nos anime, nos haga seguir adelante, fortaleciéndonos en el alma, en el espíritu, en el cuerpo y poder avanzar en esta vida cristiana que estamos viviendo. Que podamos disfrutar realmente la vida cristiana, hermanos queridos, en esta mañana. Así que le damos la bienvenida a todos mis hermanos que poco a poco se van a ir conectando. Damos gracias a Dios porque sabemos que el Señor tiene grandes promesas para cada uno de nosotros y sabemos que Dios nos ama con amor eterno. Y hay una promesa que Jesús ha dejado, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Así que nunca estaremos solos, no digas estemos solos porque siempre el Señor nos acompaña, su espíritu, su presencia, su amor, su misericordia, su bondad, siempre están incluso renovándose cada día. Así que damos gracias a Dios. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la iglesia La Luz Verdadera, de aquí de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, siendo las 7 pasaditas, damos comienzo a este programa en esta mañana. Damos gloria a Dios porque el Señor nos permite poder estar con cada uno de ustedes. Así que vamos a dar tiempo a los hermanos que se vayan conectando, nos manden mensajitos que ya están ahí presentes, que ya están ahí esperando la palabra de Dios, ahí preparados con su Biblia, y damos gloria a Dios por esto. Probablemente en algunos casos, en algún momento, esta plataforma Facebook en la cual estamos transmitiendo cada día tenga algún inconveniente, llegue tarde el mensaje, la aplicación esa de la campanita que nos avisa y nos informa que el devocional ya está en vivo, que el pastor ya está en vivo, y bueno, a veces hay demoras en las plataformas, y bueno, esta es una de las plataformas que dieron comienzo a la era tecnológica, el Facebook. Así que, bueno, hoy tenemos muchas más plataformas, YouTube, Instagram, y bueno, tantas otras, ¿no? TikTok y todas esas plataformas que hoy están saliendo. Pero bueno, seguimos avanzando día a día a través de la plataforma Facebook. Estamos transmitiendo en vivo. Este programa también lo transmitimos en YouTube, no en vivo, pero lo transmitimos allí en YouTube porque aún no tenemos los suscriptores suficientes. Así que también puede haber un motivo, una falla ahí, porque hay personas que me han dicho que se han suscrito, pero no los veo conectados, no los veo suscritos en ese canal. Así que bueno, habría que corregir, habría que informarse, habría que modificar y a ver si hemos cometido algún error y a lo mejor pensamos que estamos conectados y no es así. Así que suscríbase al canal, nos ayuda a cada uno de nosotros, nos ayuda a que podamos seguir transmitiendo, podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y seguimos avanzando, porque la palabra de Dios nos indica de que tenemos que llevar la palabra de Dios a todo lugar donde se pueda, y a través de estas redes, de estos canales abiertos en vivo, hoy todavía podemos siguiendo haciéndolo y llegar a los confines del mundo. Podemos llegar a distintos lugares que ni si nos imaginamos, que a veces nos están escuchando, a veces escuchan este devocional. Así que bienvenidos, damos la bienvenida. Estamos leyendo el libro de Jeremías, el cual venimos avanzando día a día, poco a poco. Hoy nos toca leer desde el capítulo 42 al 45, inclusive, y realmente es extraordinario este libro, la verdad que nos asombra cada día más. Un pueblo obstinado. El título de este programa, La obstinación ha llegado a su límite. Creo que, como hemos hablado en estos días atrás, hemos dicho que el pecado tiene fecha de vencimiento y así concluyó el pecado, la idolatría de un pueblo obstinado, un pueblo terco, testarudo, que no quería obedecer a Dios, creyendo ellos que estaban haciendo las cosas bien, parecía que todo iba bien, a pesar que se habían alejado de Dios, sirviendo a otros dioses,
la idolatría estaba en su corazón. Evidentemente, el pecado más grande del pueblo de Israel fue la idolatría. ¿Por qué? Porque bueno, como hemos dicho en muchas ocasiones, lo he enseñado, también lo han enseñado otros pastores, hemos escuchado que el pueblo de Israel salió de Egipto físicamente al desierto, pero su corazón, aún en esta historia, sigue perteneciendo a Egipto. Caso que ellos tomaron esta determinación de huir de la ciudad de Jerusalén, porque estaba sitiada. Recuerdan que estaba el enemigo a las puertas por tomar los cautivos y el profeta Jeremías advirtiéndoles día tras día que se volvieran al Señor, que se arrepintieran, que se entregaran en manos de los caldeos. Bueno, a Jeremías lo acusaron como que estaba a favor de los caldeos y quería enviarlos a la muerte, pero no era así. Dios les estaba hablando a través del profeta Jeremías, que muchas veces y muchas ocasiones lo rechazaron, no solo a Jeremías, también a otros profetas, incluso matándolos. Así que lo vamos a leer en esta mañana también. No obedeciendo a la voz de Dios, y se rebelaron contra la voz de Dios y dijeron, bueno, preferimos quedarnos en la ciudad y morir con hambre, con enfermedades, con toda clase de pestilencias que decía la palabra, antes de ir cautivo a una ciudad extranjera, a un pueblo desconocido, lengua desconocida, que incluso tenían que habituarse a la vida de Babilonia. Iban a ser esclavos libres, iban a poder trabajar, iban a poder ser sus casas, sus viñas, tener sus familias, pero no lo quisieron hacer. Obstinados, incluso a punto de morir, prefirieron morir antes de obedecer a Dios. Qué tremendo, ¿no? El pueblo. Y siguió su obstinación, fueron deportados, fueron esclavizados, en cierta manera, como digo, esclavos libres, haciéndolo que ellos en una ciudad que los trajeron cautivos, pero pueden habitar ahí y hacer sus vidas normalmente. Pese a todo eso, muchos murieron en la ciudad de Jerusalén, las murallas, la ciudad fue destruida, fue quemada, y muchos escaparon. Uno de ellos también, entre medio de esa multitud, fue el profeta Jeremías, que fue obligado a huir a la tierra, ¿a cuál? A la tierra de Egipto, en la cual había comenzado el pueblo de Israel allí a tener esa idolatría, adorar a dioses paganos, y automáticamente, ni bien llegaron a la tierra de Egipto, comenzaron su adoración a esta famosa reina, ¿no?, del cielo, ¿no?, que presentaban libación, presentaban ofrendas de incienso. Qué tremendo, qué terquedad del ser humano, volviendo a su camino antiguo, ¿no es cierto?, a las sendas antiguas, porque a pesar de que cuando hay una dificultad, como cristianos que hemos pasado muchísimas veces, nos ha tocado pasar por dificultades, nos hemos vuelto atrás, porque a lo mejor decimos, bueno, ahora que estoy en el Señor, que estoy con Dios, tendría que estar mejor, ¿no? Tendría que estar más cómodo, tener, no sé, más riqueza, no faltarme nada. Entonces, cuando tenemos un problemita, lo primero que nos sucede es que fallamos y decimos, Señor, parece que no nos estás ayudando, así que nos alejamos, nos volvemos a nuestras sendas antiguas, donde, bueno, nos rebuscamos ahí para tener las cosas, hacemos cosas que a Dios no le agrada, conseguimos cosas, nos aferramos a los hombres y buscamos nuestros caminos que a Dios no le agrada. Evidentemente el pueblo de Dios creía que estaba haciendo bien, bueno, prosperaban, evidentemente no les faltaba, porque lo dice su palabra, pero el camino era el camino de muerte. Su muerte, su ruina estaba a la puerta. No se daban cuenta, realmente estaban tan ciegos, tan adorando a estos dioses paganos, que sus vidas iban al camino de muerte y no se habían dado cuenta, pese a las ocasiones que tuvo Jeremías a advertirles al pueblo para que ellos tomaran cartas en el asunto y vieran la realidad como era, que Dios los quería proteger, quería que antes de entrar a la tierra de Egipto, porque Dios conoce tu corazón y conoce el mío, y Él sabe todas las cosas.
Él sabe todo, Él lo ve todo, y Él sabía que automáticamente al entrar a la ciudad de Egipto, porque sus corazones eran rebeldes, eran testarudos, eran orgullosos, eran soberbios, sabía que Dios, ni bien entraran a la ciudad de Egipto, iban a adorar a sus dioses paganos. Y así fue, hermano, la advertencia llegó al pueblo de Israel. Le dijo, si ustedes se quedan en esta casa, se quedan en este barrio, se quedan en esta ciudad, se quedan en estas tierras, acá serán prosperados. Yo los voy a estar con ustedes, acá sembrarán, acá tendrán cultivos, pero los haré volver. No se preocupen, a sus tierras natales, a su tierra de nacimiento, a su tierra donde la cual pertenecen. Pero su corazón obstinado dijeron, no lo aceptamos tampoco. Así que hemos decidido y hemos tomado una decisión de seguir nuestro propio camino. Bueno, Dios le dice, bueno, adelante, avancen a donde ustedes quieran ir, pero yo les voy a decir lo que les va a pasar. No se preocupen, yo voy a estar al tanto de lo que hagan ustedes, pero ustedes sabrán que hubo voz de Jehová, que hubo voz a través del profeta Jeremías, la advertencia que llegó al pueblo de Israel. Hoy nos vamos a detener un poquito en el capítulo 44 de este libro de Jeremías, en la cual dice Jeremías profetiza a los judíos en Egipto. Ya estaban en Egipto, estaban en la puerta de Egipto para entrar a la ciudad que ellos habían elegido, por tanto que se habían olvidado de lo que habían pasado ahí, que fueron esclavos, que fueron esclavizados, que Dios los sacó con manos fuertes a los antepasados. Se habían olvidado de todo. Ya la idolatría era el extremo, la obstinación había llegado al límite y ya estaban totalmente ciegos, sordos, mudos, ya no querían saber nada de Dios. Ya para este tiempo, ya el pueblo de Israel se había puesto en contra de las cosas de Dios. Y dice la palabra de Dios de esta manera, que lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafnes, en Memphis y en la tierra de Patros, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre toda la ciudad de Judá. He aquí que ellos están al día de hoy, asoladas, y no hay quien more en ellas, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni siquiera los habían conocido, ni vosotros, ni vuestros padres. Y envía a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano, sin cesar, para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Fue la advertencia de Dios para los que ya estaban viviendo en Egipto. Jeremías también, en medio de la multitud, fue obligado a ir con ellos, y llegaron a la ciudad de Egipto y se introducieron en la ciudad y automáticamente comenzó la idolatría nuevamente. Se fortaleció la idolatría en el pueblo de Israel. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse en su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó por tanto mi ira y mi furor, se encendió en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén y fueron puestas en soledad y en destrucción. Y fueron puestas en soledad y en destrucción, como hasta hoy. Miren, hermanos, hasta hoy estamos viendo la desolación del pueblo de Israel, ciudades destruidas bajo el fuego del enemigo, bombas que destruyen tremendo, hacen totalmente un exterminio total de la ciudad, derriban muros, edificios caen aplastados por estas bombas. Hasta el día de hoy lo vemos que el pueblo no se ha humillado ante la presencia de Dios, su pueblo, que Él había elegido para habitar con ellos, que Él había decidido vivir con ellos, estar su presencia en ese pueblo. Hasta hoy, dice la palabra de Dios. Como pues así ha dicho Jehová, pues ahora Dios dijo así, Dios Jehová de los ejércitos, porque Dios sigue siendo Dios.
A pesar de tu idolatría, a pesar de mi desobediencia, a pesar de la desobediencia del pueblo, de las naciones, Dios sigue siendo Dios. No nos podemos olvidar de eso. No queremos hacer la voluntad de Dios, pero Dios sigue siendo Dios. Y Dios dice Jehová de los ejércitos. Él es el Dios de todos los ejércitos del cielo y de todo lo que está en la tierra. Él sigue siendo Dios. Dios de Israel. ¿Por qué hacéis tan gran mal contra vosotros mismos? El pueblo de Dios estaba tan obstinado, tan ciego, que no se daba cuenta que iban a la ruina. Tremendo, hermano. Buscaban su propia ruina, estaban cavando su propia fosa, en otras palabras. Dice, para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho, del medio de Judá, sin que os quede remanente alguno, como hasta hoy estamos viendo esa desolación allá en el pueblo de Israel. Versículo 9, ¿os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres? De las maldades de entre los reyes de Judá y de las maldades de sus mujeres, de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén? No se ha humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en la ley, mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros, delante de vuestros padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros, para mal y para destruir a todo Judá. La advertencia de parte de Dios, yo vuelvo mi rostro ante vosotros, ya no los escucharé más, ya llegó al límite, la obstinación del pueblo llegó al límite. Dijo Dios, me cansé, no quiero saber más nada. Versículo 16 dice, la palabra que nos ha hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. ¿Qué le parece? El profeta trae la advertencia a un pueblo obstinado, rebelde. Les trae una palabra de advertencia. Miren, muchachos, que si ustedes van a Egipto, la destrucción vendrá, pero si se quedan acá, Dios los quería bendecir. Usted va a encontrar en los capítulos anteriores que Dios quería bendecirlos en donde estaban. Habían huido de Jerusalén por la guerra, por Jerusalén, ese remanente. Pero si se quedan antes de ir a Egipto, se quedan acá, yo los voy a bendecir y los haré volver. No escucharon la palabra de Dios, fue obstinado su corazón y se introducieron en la tierra de Egipto y automáticamente adoraron a dioses, olvidándose de Dios por completo. La palabra de Dios dice que Jehová dijo que no se oirá voz de Jehová en tierra de Egipto, de nadie, ni de los de Judá. No habrá ningún clamor allí en esa ciudad. Miren, dice el versículo 17, sino que ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo. Dice, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Jerusalén y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan, y anduvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada y hambre somos consumidos. Oh, Dios mío. No podían entender lo que Dios estaba haciendo. La ira del Señor, la ira de Jehová había caído sobre su pecado, sobre la abominación, sobre la idolatría, cosa que Dios les había advertido y aborrecía totalmente. Obstinados, ciegos, no podían ver. Versículo 21. ¿No se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes, vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? ¿Ustedes piensan que yo no lo he visto a esto? ¿Que no vino a mi memoria? ¿Que lo voy a olvidar tan fácil? ¿Ustedes piensan que yo les voy a seguir permitiendo hacer su vida, haciendo sus cosas, sus sueños, sus deseos y olvidándose de la ley de Dios? ¿Ustedes piensan que yo voy a seguir permitiendo? No, basta ya. Me han cansado.
y no me arrepiento de hacerlos este mal. Y les voy a dar palabra y seguiré dándoles palabra de advertencia hasta que caigan a filo de espada, hasta que se termine el pueblo. Automáticamente dice la palabra de Dios y versículo 22, mire, y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, causa de las abominaciones que habéis hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador como hasta hoy. ¿Qué le parece? Quedaron asoladas las ciudades a causa de la desobediencia del pueblo de Israel. Un pueblo que no escuchó la voz de Dios, que fue muchas veces advertido por el Señor a través de los profetas. Y venimos diciendo, y venimos recalcando cada día, ¿hasta cuándo Dios nos hablará? ¿Hasta cuándo nos recordará su palabra? ¿Hasta cuándo oiremos la voz de Dios? ¿Hasta cuándo recibiremos la advertencia a través del profeta y no haremos caso? Seguiremos con nuestra obstinación, seguiremos con nuestro orgullo, con nuestra soberbia, hasta ser destruidos totalmente y completamente. ¿Por qué? Porque no queremos obedecer el camino del Señor. Qué triste esto, lo que estamos leyendo en estos días, hermanos. Nos toca leer esta tristeza. Realmente nos duele en el corazón porque el pueblo de Dios hoy mismo, en la guerra que están sufriendo, están pasando por la misma etapa. Parece que esto se está repitiendo allí en la ciudad de Jerusalén. Un pueblo obstinado, haciendo su propia voluntad, desobedeciendo a Dios y olvidando de sus preceptos, de sus mandamientos, y no se vuelven a Dios y no se inclinan ante Dios, como dice en el versículo 5 del capítulo 44, pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Tremendo, hermano. La idolatría en el pueblo de Israel sigue y persiste y tiene tiempo final, tiene un tope. Ha llegado a su límite, ha vencido el pecado del pueblo de Israel y la ira de Dios vino por este pueblo. Dice el versículo 23, porque ofreciste incienso y pecaste contra Jehová y no obedeciste a su voz de Jehová, ni anduviste en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. Tremendo, hermanos. Así que seguimos avanzando en este libro de Jeremías, en la cual el pueblo de Dios es obstinado y no obedece la voz de Dios y por tanto le termina siendo muy mal. Aquí vemos que el pecado grave del pueblo de Israel fue sin duda la idolatría a dioses paganos. Sin duda el pueblo que no entendió la obra redentora del Señor, como hasta hoy. Y esto significa que o somos de Dios o adoramos a los ídolos. O estamos en un camino o estamos en el otro. No podemos servir a dos dioses. Tanto a uno como al otro le serviremos, seguro, hermanos. Así que creían que estaban haciendo las cosas bien, pero estaban equivocados. Con una aparente paz, que aparentemente estaba todo bien, aparente todo iba camino como bendecidos, pero su fin estaba a la puerta, cavando su propia tumba, que terminó con la destrucción hasta todos, incluso murieron muchos de Egipto, porque dice que Dios mandó al rey Nabucodonosor y exilió a todos y volvieron cautivos definitivamente. A muchos murieron a espada, como dice la palabra de Dios, a espada, a pestilencia, a cautiverio, en el versículo 43. Y fueron cautivos y fueron muertos los de Egipto también. Murieron muchísimos. O sea que a donde estuvo el pueblo en desobediencia, a donde está el pueblo en desobediencia, ahí también hay calamidad. En su alrededor hay calamidad. Porque hay un pueblo que debería adorar a Dios y ser de bendición, como dice la palabra, no al contrario. Son de maldición para muchas personas porque son rebeldes y desobedientes. Y a causa de su desobediencia y su rebeldía hay caos a su alrededor. Yo les envío este mensaje, Jehová de los ejércitos, Dios sigue siendo Dios. No nos olvidemos, hermanos. Querrá usted hacerlo o no querrá hacerlo, pero Dios sigue siendo Dios. El Señor nos ha prometido que Cristo volverá. Crea o no lo crea, Cristo va a volver. Acepte o no lo acepte,
Cristo va a volver. Así que es hora de abrir tus ojos y empezar a confiar en el Señor y entregar tu corazón definitivamente a Cristo, porque Él vendrá a buscar a su iglesia, hermano querido, vendrá a buscar a su pueblo. Y aún el pueblo no, siendo aún un pueblo obstinado, un pueblo que ni siquiera era nación, no tenía nación, todavía no tenía territorio, no se habían asentado, no habían echado raíces en la ciudad, aún tenía el tupé de rechazar la palabra de Dios, de rechazar la bendición de Dios, como hasta hoy dice la palabra de Dios. Y muchos de hoy del pueblo de Israel están sufriendo, incluso hoy también nos toca a nosotros como cristianos, no aceptando, creyendo tener el derecho de rechazar la obra de Dios, de rechazar la palabra de Dios. Todavía queremos hacer nuestra voluntad, decir, bueno, yo voy a hacer mi propio camino, voy a ir cuando yo quiera, voy a estudiar cuando cuando tenga deseo, voy a alabar al Señor cuando a mí me parece que está bien, o tal vez cuando tenga un tiempito, le voy a dar al Señor un tiempito para Él, porque bueno, ya que estoy, bueno hermano querido, así estaba el pueblo de Israel, desobediencia total, y así terminó el pueblo, obstinado, fue cautivo, muchos murieron a causa de la desobediencia. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué llegar a concluir de esta manera tu vida, nuestra vida? ¿Por qué terminarla de esta manera? Así que hermano querido, en esta mañana Dios nos advierte una vez más, en esta mañana, a seguirle, a buscarle, a obedecerle y a disfrutar la vida que Dios nos ha dado, la vida eterna. Amén. Así que hermanos queridos, recuerda, hoy tenemos para leer el capítulo 42 al 45. Palabra de advertencia cada día. El Señor nos está hablando. ¿Hay alguna razón? Hay alguna causa que Dios nos habla? Así que prestemos atención. Y oramos en esta mañana para entregar este tiempo en las manos del Señor y seguimos adelante. Hoy tenemos estudios bíblicos aquí en la iglesia, el estudio de discipulado personal, estudio de discipulado del corazón, así que los esperamos a partir de las 19 a todos aquellos alumnos que están estudiando la palabra de Dios y aquellos que quieran venir también aquí en el barrio Maggiore a partir de las 19 horas, aquí en la iglesia La Luz Verdadera, en la calle de las Ánimas, 1935, a partir de las 19, estamos estudiando la palabra de Dios. Oramos, hermanos, y concluimos. Gracias, Padre, te damos la gloria y la alabanza a ti en esta mañana. Te pedimos misericordia, te pedimos perdón porque hemos fallado, perdona nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados que están delante de ti. Y creemos, Señor, que tú tienes una palabra de fe, de esperanza para nuestra vida cada día. Señor, son advertencia y qué bueno que tú nos adviertas a través de tu palabra. Señor, para reconciliarnos contigo, para volvernos contigo. Señor, y ya basta de pecar, ya basta de buscar en el hombre, ya basta de apoyarnos en ídolos, en idolatría, y sino creer en el Dios de los ejércitos de los cielos y definitivamente poner nuestra confianza en el Señor. Padre, entregamos nuestra vida en tus manos, bendice nuestra familia, nuestra casa, nuestro hogar, nuestro trabajo, danos el pan de cada día, no nos deje faltar, Señor, y te pedimos, Señor amado, que hoy sea un día de bendición para todos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Saludamos a nuestra hermana Silvia en su cumpleaños en esta mañana. Que Dios bendiga su vida, que Dios la prospere, que Dios haga un milagro en su vida general, en su cuerpo y en toda su familia. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, en un nuevo devocional. A partir de las 7 horas estaremos nuevamente aquí presentes compartiendo la palabra de Dios. Dios te bendiga mucho.